Hola a todos, muy buenos días. Aquí estamos en Mar del Plata, 3:49 p.m. Tenemos un bonito cuento preparado. Tengo saluditos para José Julián Ortiz Sánchez de Colombia y para todos un gran abrazo desde aquí, desde Mar del Plata. Bueno, tengo hoy, aparte de ser un cuento nuevo, como todos los días, un autor nuevo. En este caso es el autor estadounidense Dashiell Hammett. Es escritor de novelas, de cuentos cortos, también de guiones cinematográficos. En este caso elegí el cuento que tituló El camino de regreso. Y dice así: está loco si deja pasar esta oportunidad. Le concederán el mismo mérito y la misma recompensa por llevar las pruebas de mi muerte que por llevarme a mí. Le daré los documentos y las cosas que tengo encerrados cerca de la frontera de Yunnan para respaldar su historia, y le aseguro que jamás apareceré para estropearle el juego. El hombre, vestido de caqui, frunció el ceño con paciente fastidio y desvió la mirada de los inflamados ojos pardos que tenía frente a sí para posarlos más allá de la borda del barco, donde el arrugado hocico de un mugar agitaba la superficie del río. Cuando el pequeño cocodrilo volvió a sumergirse, los grises ojos de Asherton se clavaron nuevamente en los del hombre que le suplicaba, y habló con cansancio como alguien que ha contestado los mismos argumentos una y otra vez. No puedo hacerlo, Barnes. Salí de Nueva York hace 2 años con el fin de atraparlo, y durante 2 años he estado en este maldito país, aquí en Yunnan, siguiendo sus huellas. Prometí a los míos que me quedaría hasta encontrarlo, y he mantenido mi palabra. Vamos, hombre, añadió con una pizca de exasperación. Después de todo lo que he pasado, no esperará que ahora lo eche todo a rodar, ahora que el trabajo ya está casi terminado. El hombre moreno, ataviado como un nativo, esbozó una sonrisa untuosa y zalamera y restó importancia a las palabras de su captor con un ademán de la mano. No le estoy ofreciendo un par de miles de dólares, le ofrezco una parte de uno de los yacimientos de piedras preciosas más ricos de Asia, un yacimiento que se ocultó cuando los británicos invadieron el país. Acompáñeme hasta allí y le enseñaré unos rubíes, zafiros y topacios que lo dejarán boquiabierto. Lo único que le pido es que me acompañe hasta allí y les dé un vistazo. Si no les gustaran, siempre estaría a tiempo de llevarme a Nueva York. Ayerdon meneó la cabeza lentamente. Volverá a Nueva York conmigo. Es posible que la caza de hombres no sea el mejor oficio del mundo, pero es el único que tengo. Y ese yacimiento de piedras preciosas me suena a engaño. No le culpo por no querer volver, pero lo llevaré de todos modos. Barnes dirigió al detective una mirada de exasperación. Es usted un imbécil. Por su culpa perderé miles de dólares. Maldita sea. Escupió con rabia por encima de la borda como un nativo y se acomodó en su esquina de la alfombrilla de bambú. Ayerdon miraba más allá de la vela latina, río abajo, el principio del camino a Nueva York, a lo largo del cual una brisa impulsaba al barco de 15 metros con asombrosa velocidad. Al cabo de 4 días estarían a bordo de un vapor con destino a Rangún, otro vapor los llevaría a Calcuta y finalmente otro a Nueva York, a casa, después de 2 años. 2 años en un país desconocido, persiguiendo lo que hasta el mismo día de la captura no había sido más que una sombra, a través de Yunnan y Birmania, batiendo la selva con minuciosidad microscópica, jugando al escondite por los ríos, las colinas y las junglas, a veces un año, a veces 2 meses, y después 6 detrás de su presa. Y ahora volvería triunfalmente a casa. Betty tendría 15 años, toda una señorita. Barnes se inclinó hacia adelante y reanudó sus súplicas con voz lastimera. Vamos, Asherdon, ¿por qué no escucha a la razón? Es absurdo que perdamos todo ese dinero por algo que ocurrió hace más de 2 años.
De todos modos, yo no quería matar a aquel tipo. Ya sabe lo que pasa, yo era joven y alocado, pero no malo, y me mezclé con gente poco recomendable. Aquel atraco que me pareció una simple travesura cuando lo planeamos. Y después aquel hombre gritó y supongo que yo estaba excitado y disparé sin darme cuenta. No quería matarlo. Y a él no le servirá de nada que usted me lleve a Nueva York y me cuelguen por aquello. La compañía de transportes no perdió ni un centavo. ¿Por qué me persiguen de este modo? Yo he hecho todo lo posible para olvidarlo. El detective contestó con bastante calma, pero toda la benevolencia anterior había desaparecido de su voz. Ya sé, la vieja historia. Y las contusiones de la mujer birmana con la que estaba viviendo también demuestran que no es malo, ¿verdad? Basta ya, Barnes. Afróntelo de una vez. Usted y yo volvemos a Nueva York. Ni hablar de eso. Barnes se puso lentamente en pie y dio un paso atrás. Preferiría morirme. Ayerdon desenfundó la automática con fracción de segundo demasiado tarde. Su prisionero había saltado por la borda y nadaba hacia la orilla. El detective tomó el rifle que había dejado a su espalda y se lanzó hacia la barandilla. La cabeza de Barnes apareció un momento y después volvió a sumergirse, emergiendo de nuevo unos 5 metros más cerca de la orilla. Río arriba, el hombre del barco vio los arrugados hocicos de los 3 cocodrilos que se dirigían hacia el fugitivo. Se apoyó en la barandilla de teca y evaluó la situación. Parece ser que después de todo no podré llevármelo con vida, pero he hecho mi trabajo. Puedo disparar cuando vuelva a aparecer o dejarlo en paz y esperar a que los cocodrilos acaben con él. Después, el súbito pero lógico instinto de solidaridad con el miembro de su propia especie contra enemigos de otra borró todas las demás consideraciones y se echó el rifle al hombro para enviar una andada de proyectiles contra los cocodrilos. Barnes se encaramó a la orilla del río, agitó una mano por encima de la cabeza sin mirar hacia atrás y se internó en la jungla. Ayerdon se volvió hacia el barbudo propietario del barco que había acudido a su lado y le habló en su chapurreado birmano, diciéndole: lléveme a la orilla y espere hasta que lo traiga. El capitán meneó la negra barba con señal de protesta. Señor, en esta jungla un hombre es como una hoja. 20 hombres podrían tardar una semana o un mes en encontrarlo. Quizá tardarán 5 años. No puedo esperar tanto. El hombre blanco se mordió el labio inferior y miró río abajo, el camino a Nueva York. 2 años, dijo para sí en voz alta. Me costó 2 años encontrarlo cuando no sabía que lo perseguía. Ahora, oh demonios, quizá tarde 5. Me pregunto qué hay de cierto en eso de las joyas. Se volvió hacia el barquero y le dijo: iré tras él. Usted espere 3 horas. Señaló al cielo. Espere hasta el mediodía. Si entonces no he vuelto, márchese. El capitán aguardó 5 horas en el barco anclado y después, cuando la sombra de los árboles de la orilla oeste empezó a cernerse sobre el río, ordenó que izaran la vela latina y la embarcación desapareció tras un recodo del río. Qué historia, ¿no? Queda para pensar si seguirá otros años la persecución, ya estando en la jungla y después quién sabe dónde. Bueno, es para pensar cada uno de nosotros con respecto a esta historia de Dashiell Hammett, El camino de regreso. Un beso grande y nos encontramos mañana, jueves, con un nuevo cuento. Abrazote para todos.